Dios le bendiga, Dios le guarde. Soy el evangelista Miguel Ángel Montero Mejía. Para mí es un placer estar compartiendo nuevamente contigo en esta próxima entrega. Dios bendiga a cada una de esas personas que nos están siguiendo a través de esta cuenta, a través de este canal. Quiero que te suscribas, quiero que compartas esta transmisión porque hoy se estará dando un tema, impartiendo un tema poderoso. Y yo quiero que tú compartas esto porque sé que a través de este tema puedes levantar a otro. Puedes levantar una persona que se encuentre allí seca, una persona que quiera una restauración. Hoy el Espíritu de Dios trae un tema importante. Que me dio este tema en un tiempo de mi vida que estaba pasando por un momento difícil donde necesitaba una restauración del Espíritu, una restauración del Padre. Y yo entiendo de que Dios puede levantar, de que Dios puede hacer algo magnífico, algo grandioso a través de este poderoso tema. Yo sé que hoy tu vida espiritual va a transicionar. Yo sé que tu vida espiritual hoy va a cambiar. Yo sé que la atmósfera en tu alrededor va a cambiar, porque Dios restaurará todo lo que se perdió. Dios va a restaurar todas las cosas que te hacen daño por cosas buenas en el nombre de Jesús. El poder de la restauración. Hoy vengo a hablarte del poder de la restauración. Quiero que me acompañes en el libro de Job, capítulo 14, versículos 7 al 9. Y por ser palabra de Dios, se leen en el nombre poderoso de Jesús. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra, su raíz y su tronco fuere nuestro en el polvo, si su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como plantado nuevo. Amén. Una palabra poderosa que allí expresa Job. Allí como Job se está presentando como este árbol caído, como este árbol seco que necesitaba una restauración. Pero antes de todo quiero definirte ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es su significado de una restauración? Tiene que ver con lo que se perdió, como por ejemplo, la planta cuando se quiebra, se necesita de una rama o palo o vara, así sucesivamente, para que se enderece y vuelva a su estado original y pueda dar frutos. Por eso Jesús se llamó la vid, es decir, el sustento de la rama o el sustento de esa planta que necesita ser restaurada y dar sus frutos. Algo interesante. ¿Qué vemos allí? Solo te hablé de la definición de lo que es una restauración. Algo que se pierde, algo que está quebrantado, que está doblado, pero que necesita una restauración de parte del Padre. Esto se ve en los plantados cuando un árbol o una planta crece doblada o se está deteriorando y necesita una restauración, necesita, los plantadores le ponen como una ramita, le ponen un palito o una vara para poder enderezar, para poder restaurar esa rama y esa rama pueda crecer bajo la voluntad, bajo el dominio con el cual ellos quieren que puedan dar los frutos. Pero aquí no es todo, aquí no es que te quiero hablar de eso. Aquí te quiero hablar de cómo Job se presentó.
cuando se vio como un árbol seco. Quizá en un momento de tu vida tú te has visto como este árbol seco, como este árbol caído. ¿Y qué nos enseña Job allí? Quizá Job estaba pasando por un momento muy difícil, que se sentía ya seco, que no sentía la presencia de Dios a su lado, que no sentía que Dios iba con él. Y por eso se presentó como este árbol seco. ¿Y qué pasa con un árbol seco? Cuando se seca, primero cae, sus renuevos caen, su tronco cae. José estaba viendo allí como este árbol caído. ¿Y qué pasa con el árbol cuando cae? El árbol empieza a entrar en un estado de pudrición, en un estado de calefacción, de deterioramiento, que se empieza a deteriorar. El árbol empieza a secarse en esta tierra seca, allí como se veía Job. El árbol empieza a entrar en este estado. No sé si en cualquier lugar donde tú estás, tú has visto cuando los árboles caen, que empiezan a entrar en un estado de pudrición, en un estado de sequedad, en un estado donde todo se empieza a deteriorar. Quizás tú has llegado a entrar en este estado y tú has dicho: Dios mío, quiero una restauración, quiero una renovación, me siento seco, me siento como este árbol, como Job. Pero ¿qué vemos allí que dice la Biblia? En el versículo 9, que al percibir el agua reverdecerá y hará como copa plantada nueva. Es decir, que Job tenía una esperanza de que esa agua, de que una agua cayera sobre ese árbol. Él alegóricamente presentándose como ese árbol. Usted sabe que cuando un árbol seco cae en la tierra, que muere, pero aún de ese árbol, cuando cae el agua, cuando el agua toca ese árbol seco que cae, aún del tronco, aún del renuevo, va soco. Ay, Dios mío, quiero que alguien agarre esta palabra. Aún de allí de la sequedad, Job decía que su esperanza era que cuando pasara esa agua, cuando viniera el agua del Espíritu, amán soco, ay, mau. Oh, Dios mío, ¿qué es esto, Padre? Job decía, aún cuando el agua tocare allí, reverdecerá, rejuvenecerá, se levantará. Porque ¿qué pasa con el árbol seco cuando cae en esa tierra y se seca y sus raíces son quitadas? Aún del tronco empiezan a crecer más árboles. Déjame decirte que quizá te encuentras seco, quizá te encuentras allí como Job, como presentándose como este árbol, pero vendrá el agua del Espíritu. ¿Qué dice el libro de Juan? Juan 7:38. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Que Dios mío. Es decir, que no importa en el estado que estés entrando, no importa que todo se torne difícil. Es que ese río de agua viva busca. Es que el que cree, y el que cree en su palabra, oye esto, el que cree en mi palabra, es decir, que el que tiene la esperanza de que Dios puede levantarlo, así como levantó a Job, que se veía como este árbol seco, vas a empezar a cobrar vida. Quizá la gente se burle de ti. Wow, entró el hombre de Dios y la mujer de Dios en un estado de sequedad, pero el Espíritu hoy viene a levantarte. El Espíritu hoy viene a redimirte. El Espíritu hoy andaré basovia calla. Oh, agarre esta palabra de basei, porque el Espíritu va a levantarte. El Espíritu mismo va a redimirte. Aunque te vean como este árbol seco, que digan qué pasa con el hombre de Dios, con la mujer de Dios, que no lo veo fluir como antes. Déjame decirte que una gloria mejor, que árboles van a crecer a tu alrededor, que van a pertenecer, va, soco. Porque es lo que sucede allí con aquel tronco, con este árbol caído, este árbol seco. Cuando el agua toca,
no crece solo una rama. Empiezan a crecer varias ramas del mismo tronco. Quizá tú fuiste una sola rama. Pero déjame decirte que varias ramas crecerán contigo y serán los frutos de abundancia del Espíritu de Dios en ti. Wow, Dios mío, ¿qué es esto, Padre? ¿Qué es lo que está pasando, Dios? Quiero tocarte unos puntos importantes que tienen que ver con la restauración. Yo en un momento de mi vida, en un momento de eternidad determinado, en mi llamado, le hubiera fallado a Dios, le hubiera dado la espalda totalmente a Dios. Y yo sentí esta necesidad de cómo rejuvenecer, de cómo restaurar todo lo que se hubiera perdido. Y Dios me llevó allí al libro de Job y me citó este texto. Y instantáneamente yo, disfrutando de esta palabra, cayó una atmósfera sobre mí que empecé a derramarme en llanto. Y sentía como que algo en mí empezaba a crecer. Y sentía como que esa agua en mí empezaba a fluir, a florecer. Wow, Dios. Y yo quiero hablarte, tocarte varios puntos de cómo tú ser restaurado, de cómo tú tener esta restauración, de cómo tú florecer, de cómo tú crecer más, de cómo tú expandirte, de cómo tú ser usado por Dios, ser llamado por Dios. Sabemos que nosotros somos vasijas, somos keilines. Keilín significa vasija también. Es un término que usan los judíos. Somos una vasija. Nosotros como vasija necesitamos a veces estar en manos del alfarero, en manos de Dios. Y por eso quiero hablarte unos puntos conforme a cómo las vasijas eran restauradas. En la antigüedad, los vasos que se habían roto o quebrado en alguna parte, como las asas o el borde de la boca, se les llamaban vasos quebrantados. Estos eran limpios y llevados de granos y llenados de granos para llevar ofrenda al templo. Esas ofrendas de granos, entonces los sacerdotes las llevaban al alfarero para que lo restauraran. Tenían 4 etapas importantes. Estas vasijas, estos keilines, se utilizaban en la antigüedad para llevar grano, para llevar ofrenda al templo. Y allí se le echaba estos granos, esta vasija averiada. Primer punto importante en una restauración. Las vasijas debían ser vaciadas. Todo lo que tenía dentro debía ser derramado para poder ser trabajado. No podía quedar nada del pasado. No es posible ser lleno del Espíritu Santo si no se quita todas esas cosas que se encuentran dentro. Primer punto, debe ser la vasija vaciada. Quizá muchas veces tú le has dicho a Dios: Dios, yo quiero que tú me uses. Dios, yo quiero que tú hagas cosas poderosas conmigo. Primero, como vasija, necesita vaciarte. Necesita botar todo lo que hay dentro de la vasija. Era el primer procedimiento que se hacía con esta vasija. Vamos a vaciar lo que lleva adentro. Vamos a vaciar esta vasija para restaurarla por una nueva. Dios te está diciendo que primero va a ser todo lo que hay en tus emociones. Primero va a ser todo lo que hay en tu pasado.
para que yo pueda llenar dentro de tu vasija y echar más de mí dentro de tu vasija y yo poder usarte en una gran plenitud. Porque si tienes en tu vasija, sabemos que nosotros somos vasijas, si tienes en tu vasija cosas del pasado, cosas de amargura, falta de perdón, nunca vas a ser lleno de los privilegios. Nunca vas a florecer en los dones del Espíritu. En una ocasión en mi vida yo me encontraba en este círculo vicioso. Y yo me levanté una madrugada, recuerdo, y oraba y le decía al Señor, Señor, yo quiero que tú me vacies como vasija. Señor, yo quiero que tú me cambies, que tú me restaures. Yo quiero que entre más de ti en mí, Señor. Y yo quiero que todo lo que hay en mí, tú empieces a vaciarlo. Recuerdo que en esa noche se levanta mi pastora y me dice, Miguel, levántate, porque quiero hablarte una palabra de parte de Dios. Te dice Dios que vas a tener un encuentro con Él. Te dice Dios que va a andar soaraba. Me recuerdo aquella noche que te dice Dios que tendré un encuentro con Él. Y allí empezó a suceder todo en mi vida. Empezó mi vida a cambiar. Empezó mi vida a transicionarse. Yo empecé a vaciarme de todas las cosas malas que habían dentro de mí. Yo dejé que el Padre ya empezara con el primer paso. Yo quiero que tú dejes que Dios empiece con este primer paso. Segundo punto importante, el segundo paso de una vasija. Debían ser lijadas. Un proceso doloroso, pero necesario para poder restaurarse. Toda impureza debe ser removida, tanto de afuera como de adentro. Es en proceso de humillación, pero el vaso debe ser liso, quedar liso. Es decir, en pocas palabras, quedar limpio. Es decir, que tú debes de entrar en una humillación en el segundo paso. El segundo paso es una lija fuerte, un proceso fuerte donde te están quitando y limpiando toda impureza. Pero tú decides sacar toda impureza de ti. Quiero que escuche esto. Yo en ese proceso entré en esa etapa. Empecé a humillarme a Dios acorde a todas las cosas malas que había hecho, a todas las cosas que hubiera hecho delante de su presencia. Empecé a entrar en una humillación. Empecé a pedirme perdón yo mismo, a perdonarme yo mismo, a pedirle perdón a otro que le hubiera hecho daño, a humillarme y reconocer mis errores. Es algo doloroso, hermano. Es algo fuerte porque tú sientes como que algo dentro de ti, como que todo el ego se empieza a quebrantar. Por eso es una etapa dolorosa de la vasija, cuando se empieza a pulir, cuando se empieza a lijar. Allí cuando tú entras a este estado, es un estado muy duro porque empieza a darte en tu humanidad fuerte. Por eso es que dice la palabra que el que se humilla será exaltado. Quizá allí mi humillación fue dolorosa, porque quizá muchos se burlaban. Wow, mira, falló. Wow, mira cómo está. Wow, mira cómo está muriendo. Pero no sabían que venía mi tiempo de exaltación. No sabían que puede venir tu tiempo de exaltación. No saben que puede venir tu tiempo de exhibición. No saben que puede venir tu tiempo de expansión. Además critican el tiempo cuando tú te estás humillando, cuando tú estás reconociendo. Pero no saben que hay un texto que dicen que el que se humillase será exaltado. Andará Bashoa. Puedo sentir la presencia de Dios aquí. Yo sé que este tema poderoso le va a llegar a muchas personas. Esto es algo tremendo, esto es algo extraordinario. Oh Dios mío, Espíritu Santo. Y quiero tocarte el tercer punto de esta vasija, de este keglín. Debían ser restauradas.
Esto es un punto importante aquí, con referente a cómo hacían en la antigüedad con estas vasijas. El alfarero hacía barro y restauraba la boca o el asa, pero le hacía uno nuevo. Así que el alfarero no solo usaba agua y tierra, sino que buscaba en el campo unas sanguijuelas que chupaban sangre de los animales y los tumbaba y los tomaba, los mataba, es decir, que mataba esta sanguijuela, la mezclaba la sangre con el barro para poder sellar la nueva asa o boca, porque la sangre coagulaba y pegaba, si no era duradera. La restauración no es posible ser restaurado sin la sangre de Cristo. Hebreos 9:13 y 14 en adelante, ¿qué dice? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos son santificadas para la purificación de la carne. ¿Cuál de la purificación de la carne? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que si sirváis al Dios vivo. ¡Wow! Dios, qué punto ni más interesante. ¿Qué vemos allí? Que el alfarero iba, buscaba sanguijuelas de aquellas sanguijuelas que absorbían aquella sangre de estos animales, de estas impurezas de los animales. Pero ¿qué nos presenta Hebreo? Hebreo nos habla correspondiente a esto. Que esa sangre coagulada, cuando mataban estos insectos, que se cogía esta sangre para restaurar el barro, para restaurar la boca que se habría quebrantado del barro, para restaurar aquella asa donde se agarraba esta vasija. Esa sangre coagulada se usaba para poder restaurar y poder restablecer la vasija. Y en Hebreo nos presenta a Jesús como con esta sangre que dio allí en la cruz del Calvario para poder restaurarnos nosotros como vasija, para poder redimirnos como vasija. ¡Wow, Dios! ¿Qué es esto, Padre? Dios mío. Allí Hebreo nos lo pone a Cristo como esta sangre coagulada, como esta sangre que va a restaurar nuestra vasija, que nos va a traer una restauración. Pero sabemos que ¿quién es el alfarero? Nuestro alfarero es Dios, que debemos de dejar que Él trabaje con nosotros. ¿A través de qué? A través de esta sangre de Cristo, que nos va a traer una renovación, que nos va a traer una restauración. Por eso Él venció allí en la cruz del Calvario. Por eso se derramó su sangre. Porque su sangre no es cualquier sangre. Su sangre es una sangre, su sangre es una sangre que cuando se derrama en nuestro espíritu, empezamos totalmente, el alma empieza a entrar en una dimensión, el espíritu empieza a entrar en una dimensión de renovación, en una dimensión de crecimiento. Wow, Dios. Esto es algo importante. Y yo quiero que tú, cuando entres a esta etapa, empieces a pedirle a Dios: por la sangre de Cristo, Dios mío, fui yo curado, por su llaga, por su sangre. Yo quiero que tú traigas una renovación. Yo quiero que tú restaures todo lo que en mí se ha perdido, todo lo que en mí se ha muerto.
que tu sangre empiece a reestructurar. Así como el alfarero usaba aquella sangre de aquellos animales, de aquellas sanguijuelas que chupaban a estos animales. Yo quiero que Jesús, que tu sangre empiece a restaurar mi vaso, que empiece a restaurar mi vasija. Porque yo quiero ser una vasija de bendición, no una de perdición. Pero a ese punto no hemos llegado. Punto número 4, otro punto más. Debía ser llevada al horno la vasija. Wow, Dios. Un punto fuerte ese. Al horno. El fuego de la prueba se lleva a la obra del alfarero. El horno, por Dios, va a quedar pegado. Repito, el fuego de la prueba se lleva la obra del alfarero al horno. Es decir, que la vasija entra allí en el horno y entra en un proceso de escalentamiento, de restauración. Es decir, que tú te vas a sentir que va a entrar en este estado, como que te vas a sentir en esta prueba, en este horno, en este caliente, que vas a sentir como que te están sacando lo mejor de ti de allí. Un punto importante. Por eso en este punto no podemos desesperarnos. Debemos dejar que esta vasija, que nosotros como vasija, podamos coger el fuego, podamos coger la temperatura correcta para que la vasija quede totalmente en perfecta perfección, en perfecta condición. Y pueda ser materializado lo que ya el alfarero empezó y está a punto de concluir. Pero cuando entre el fuego, cuando entremos allí en ese horno, no seamos como una vasija que cuando entra al fuego, cuando entra al horno, al último procedimiento, se quiebra. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Wow, no quería llegar a este punto porque este es un punto fuerte. Cuando la vasija entra en el horno y se quiebra. Es lo que no debemos de permitir. Cuando ya Dios nos está llevando en la fase final, donde ya Dios ha sacado todo, donde ya Dios se ha formado una vasija nueva en ti, ya Dios te ha formado, ya Dios te ha hecho, ya Dios ha hecho con todo contigo. Pero ahora cuando tú estés allí entrando ahora en el horno, para Dios sacarte para una exhibición. Wow, Dios. No te convierte en el quinto punto. En el punto número 5. ¿Qué vemos en el punto número 5? Vasijas de ira. ¿A qué se le conoce como una vasija de ira? En aquellos tiempos eran las vasijas que se quebraban. Pero cuando el vaso no quiere ser restaurado, cuando el vaso, después de haber sido trabajado, cuando Dios pone otra boca y otra asa, que era lo que le estaba explicando, pero al color de la prueba se volvía a quebrar. Al calor de la prueba, el vaso se volvía a quebrar. Es decir, que cuando Dios te entre en el proceso, cuando Dios te entre en el procedimiento, cuando Dios te entra allí en ese calor, procura no quebrarte. Procura que lo que ya Dios hizo, que ya lo que Dios restauró, procura en la etapa final no volver atrás. Procura que en la etapa final no fallar, no retroceder. No sé si me entienden, pero no procura amansoa. Procura no retroceder. Procura aguantar, seguir. Ay, Dios mío. Porque cuando salga de ese horno, yo creo que tú te vas a restaurar. Yo creo que tú vas a florecer. Y seguimos. Wow, Dios, esto es un tema que está interesante, un tema poderoso. Seguimos. En el mismo lugar donde fue restaurado estos vasos, eran llamados vasos de ira. Entonces el alfarero lo tomaba
y lo lanzaba en un campo cerca de la ciudad. Y estos vasos se hacían pedazos y solo servían para que los leprosos usen estos trozos para rascarse. Es decir, que cuando el vaso se quebraba en el horno, cuando esta vasija era lanzada allí en aquel lugar, la destruían, la desbarataban, porque ya era una vasija que no aguantó el procedimiento que se le hizo, no resistió nada de lo que el alfarero, que en simbología viene siendo el mismo Dios. Cuando tú no resistes todos estos procedimientos, puede ser que Dios te deseche. Puede ser pero no sea porque Dios no quiere, sea porque tú mismo no quisiste poner de tu parte, sea porque tú mismo no quisiste que el alfarero pueda renovarte totalmente y completa. Y era lo que el alfarero hacía. Tiraba allí estos desperdicios y allí los leprosos usaban estas cosas para rascarse, para poder rascarse de lepra, de cosas, de enfermedades. Y totalmente esas vasijas quedaban allí y no eran totalmente ya restauradas. Se quedaban allí como perdición, que es el punto donde no queremos llegar. Quizá tú te encuentras que no has conocido a Dios. Quizá tú te encuentras en un estado en este estado como wow, Dios mío. Pero no deje que llegue el tiempo ni el momento donde Dios te deseche como el alfarero desechaba esta vasija, porque ya no soportaban, porque estaban en este estado y se rompían, no aguantaban el fuego, no resistían, no sea como esta vasija. Y te quiero hablar de una vasija que no dejó que llegara a su restauración. ¿Qué leemos en Mateo 27, 7 al 10 en adelante? Su versículo 7 al 10. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así que se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomarán los 30 piezas de plata, precio puesto por los hijos de Israel. Wow, Dios. Allí están hablando de Judas. Fue una vasija que no dejó que, aunque falló, no reconoció, no fue humilde. Aunque falló, no reconoció, no se humilló. Terminó quitándose la vida. Fue una vasija de perdición. Fue una vasija de las que se le rompían al alfarero y las tiraban allí y los leprosos totalmente se rascaban con ella. No permitas nunca llegar a esta etapa. Judas fue ese vaso de ira que no se dejó afectar por el Señor, no se dejó afectar por el Señor, no quiso ser restaurado y terminó como esos vasos de ira rotos en el campo del alfarero. Yo quiero que tú no termines en este estado, que tú seas renovado, que tú seas expansido. Hay alguien que esté agarrando esta palabra. Yo siento del Espíritu orar por ti, porque lo que hoy estaba muerto, ríos de agua viva van a empezar a fluir sobre ti. Tú vas a empezar a cobrar vida. Tú vas a empezar a entrar en estos tipos de estados de la vasija. Tú vas a empezar a expandirte. Tú vas a empezar a verte así como José veía allí, como este árbol seco, con una esperanza de que el agua lo hiciera retoñar. El agua que anda asoma, el agua que va a caer del Espíritu ahora, va a empezar a sacar todas las cosas del pasado. Va a empezar a soltar tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús, porque allí el Espíritu Santo entra a tu vida, empieza a renovar ahora, empieza a sacar. Si tú le has dicho a Dios: Señor, yo quiero que tú me uses, Dios mío, pídele a Dios así como yo le pedí
le pedí en aquel momento de mi vida. Yo quiero que tú me vacíes como vasija. Yo quiero que se vaya todo el ego, falta de perdón, todo lo que me esté reteniendo, Dios mío. Wow, Dios, todo lo que me esté reteniendo, hay alguien que agarre esta palabra aquí, todo lo que me esté reteniendo, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, yo quiero que tú empieces a vaciarme, yo quiero que tú empieces a formarme como el alfarero. Puedes rebasar, puedes restaurar esta vasija, Dios mío. Yo no quiero ser una vasija de perdición. Yo quiero, anda, Soma, yo quiero orar por ti, porque el Espíritu Santo, porque ríos de aguas vivas van a correr sobre ti. Quizás tú estás sintiendo la unción, quizás tú estás sintiendo el fuego. Es que va a ser restaurado, es que va a ser renovado. Bosoco, puedo sentir y ver el Espíritu de Dios fluyendo allí donde tú estás. Puedo ver personas ahora mismo en mi espíritu, cómo pueden ser renovados a través de este mensaje, cómo su vida puede ser cambiada, cómo su vida no puede ser la misma. El espíritu me ministra, puedo ver el avance, puedo ver el crecimiento, puedo ver la expansión. Es que tú como vasija no puedes permitir que tu vasija, que tú vuelvas atrás, sino que tú avances, que tú puedas crecer. ¿Qué dice el libro de Abacún? ¿Qué dice Abacún allí en las escrituras? Aunque la visión tardare, aunque tardare no mentirá. Cada día se apresura hacia el fin. Cada día se apresura hacia el cumplimiento. La profecía que Dios dijo de ti. La asignación que Dios dijo de ti. Cada día se apresura hacia el fin. Cada día se apresura hacia el crecimiento. Cada día se está caminando bajo el destino profético. Bashoko. Wow. Eso es otro punto, pero lo que quiero ya es orar por ti. Ahora en el nombre de Jesús, Dios mío, todo lo que estaba muerto dentro de este hombre, dentro de esta mujer, dentro de este niño, Dios mío, ahora empieza a cobrar vida en el nombre de Jesús. Ahora empieza a transicionarse en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, así como el alfarero formó, Dios mío, fórmanos como Keilines, fórmanos como vaso, Dios mío, que podamos portar tu gloria, que podamos impartir tu gloria, que no pueda haber una grieta, sino que podamos ser restaurados, así como Job fue restaurado por el agua del Espíritu. Y yo declaro que el agua del Espíritu de Dios empieza a renovarte cada día más. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas bendiciones. Para mí es más que un placer estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Soy el evangelista Miguel Ángel Montero y nos estaremos viendo para una próxima entrega. Espero que esto sea de gran bendición para ti. Compártelo, suscríbete, que sé que esto puede levantar a personas que se encuentran caídos, a personas que se encuentran allí tirados. Así que muchas bendiciones. Dios le guarde y nos estaremos viendo para la próxima entrega.